Mi esposa creyó que un estudiante la chantajeaba por su infidelidad con el rector, pero fui yo quien orquestó todo para obtener la custodia total de mis hijas. Tener a mi suegra en videollamada felicitando a mi esposa por su intachable ética pedagógica mientras yo sostenía en la otra mano una copia de sus chats con el rector en un hotel de paso fue una experiencia surrealista. Mia asentía conmovida frente a la pantalla, asegurando que su nuevo nombramiento era el fruto de años de desvelo y pura meritocracia académica. Me quedé mirando el reflejo de ambos en la ventana de la cocina y me di cuenta de que el absurdo había alcanzado su punto más alto. Durante 7 años creí que teníamos una vida conyugal sólida, basada en el trabajo en equipo y el cuidado compartido de nuestras 2 hijas, Martina y Catalina. Mi trabajo como programador remoto me permitía asumir la mayor parte de la logística cotidiana, desde llevar a las niñas a sus clases de natación hasta preparar las cenas de toda la semana. Mientras tanto, Mia construía una imagen pública de catedrática brillante, exigente y moralmente superior dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Ella solía decirme que mi falta de ambición corporativa era un defecto menor que su brillantez académica lograba compensar con creces. Yo toleraba esos comentarios con paciencia porque asumía que su estrés laboral la volvía un poco distante y ácida. Las reuniones familiares se habían convertido en un monólogo perpetuo donde Mia explicaba con condescendencia cómo su esfuerzo individual la posicionaba como la docente más respetada del campus. Cada vez que surgía un debate sobre la corrupción institucional o los atajos profesionales, ella levantaba la voz con una indignación impecable para condenar a cualquiera que no jugara bajo las reglas más estrictas. Yo la escuchaba en silencio mientras le servía café a sus colegas, sintiendo una mezcla de orgullo ingenuo y ligero cansancio por su constante necesidad de validación. Mis amigos me decían que tenía suerte de estar con una mujer tan decidida y con principios tan rígidos. La realidad era que en la intimidad de nuestra casa, cualquier discrepancia doméstica terminaba con ella recordándome que su estatus intelectual estaba un escalón por encima del mío. El primer indicio de que algo no encajaba surgió un fin de semana en que su computadora portátil sufrió una falla técnica antes de una entrega de notas. Me pidió que restaurara sus archivos desde un disco duro externo que guardaba en su escritorio y que yo solía actualizar periódicamente para proteger sus artículos académicos. Al sincronizar los directorios de la nube institucional, el sistema arrojó un error de duplicados en una carpeta oculta de correos archivados. La curiosidad técnica me llevó a revisar el registro para evitar la pérdida de datos y terminé abriendo una cadena de mensajes directos con Rafael, el rector de la universidad. Lo que leí en esos textos no dejaba el menor margen para interpretaciones piadosas o malentendidos laborales. Los correos detallaban con precisión quirúrgica un acuerdo explícito donde Mia garantizaba favores personales a cambio de su plaza docente titular y la asignación preferencial de proyectos financiados. Rafael le recordaba encuentros clandestinos en conferencias regionales mientras ella le exigía la resolución administrativa definitiva para asegurar su cátedra antes de fin de año. La frialdad con la que negociaba su ascenso contrastaba de manera grotesca con el discurso de autosuficiencia que nos recitaba a diario en la mesa del comedor. Sentí una náusea profunda al darme cuenta de que toda la estructura de nuestro matrimonio había sido una farsa cuidadosamente coreografiada para sostener su pedestal. Me quedé sentado frente a la pantalla durante horas, procesando la magnitud de la traición y la mentira sistemática en la que había vivido. La revelación trajo consigo un veneno aún más corrosivo que la simple infidelidad, la duda sobre el origen de Martina y Catalina. Las fechas de los viajes académicos y los encuentros mencionados en los correos coincidían de forma inquietante con los periodos en los que concebimos a nuestras hijas. Miraba a las niñas jugar en la sala y sentía que el suelo se abría bajo mis pies cada vez que buscaba rasgos míos en sus miradas inocentes. El desprecio con el que Mia me trataba en las mañanas empezó a cobrar un sentido macabro, como si mi sola presencia en la casa fuera un recordatorio molesto de la vida que pretendía ocultar. En lugar de explotar en un reclamo desordenado que le permitiera borrar pruebas o victimizarse ante su familia, opté por cerrar el disco duro y actuar con una cautela milimétrica. Durante las semanas siguientes me dediqué a observar su comportamiento sin alterar un ápice mi rutina de padre y esposo complaciente. Mia continuaba con sus discursos sobre la decadencia moral de los estudiantes modernos y la pereza de aquellos que buscaban graduarse sin sacrificarse. Cada reproche que me lanzaba por olvidar comprar una marca específica de queso orgánico lo recibía con una sonrisa neutra y un asentimiento tranquilo. Ella interpretaba mi silencio como sumisión absoluta y reforzaba su postura altiva, convencida de que su secreto estaba enterrado para siempre en los servidores de la facultad. Yo sabía que un enfrentamiento prematuro solo serviría para que Rafael utilizara sus influencias legales y me dejara sin recursos ni posibilidad de defender a mis hijas. El verdadero punto de quiebre no provino de mis pesquisas silenciosas, sino de un error de novata cometido por la propia Mia en su facultad. Simón, un estudiante brillante de último semestre que había sido reprobado injustamente por no alinearse con las exigencias absurdas de la cátedra, encontró una tableta institucional olvidada en un aula de posgrado. Al intentar identificar al dueño para entregarla en secretaría,
el dispositivo desbloqueado desplegó una galería sincronizada repleta de fotografías explícitas y mensajes comprometedores entre mí y el rector. Simón reconoció de inmediato el material y comprendió que tenía en sus manos el motivo real por el cual las plazas docentes se repartían a dedo mientras a los alumnos con mérito se les cerraban las puertas. El muchacho no acudió al decanato porque sabía que Rafael controlaba todas las instancias disciplinarias internas. Simón decidió contactarme a través de un perfil anónimo en una red profesional, mencionando detalles tan específicos sobre los viajes de Mía que fue imposible ignorar su mensaje. Acordamos vernos en una cafetería apartada de la zona universitaria, lejos de cualquier mirada conocida que pudiera alertar a mi esposa. El joven llegó con las manos temblorosas pero con una mirada de absoluta determinación, colocando sobre la mesa una memoria USB que contenía las copias exactas del contenido del iPad. Me explicó con voz baja que su intención inicial era publicar todo en foros estudiantiles, pero temía que las influencias del rector terminaran expulsándolo de la carrera y destruyendo su futuro profesional. Al escuchar su testimonio, entendí que el destino me estaba entregando una oportunidad invaluable para coordinar un golpe definitivo. Me tomé unos minutos para examinar los archivos en mi propia computadora portátil mientras Simón bebía un vaso de agua en silencio. Las pruebas eran contundentes, fechadas y con metadatos intactos que demostraban el uso indebido de recursos institucionales y la confabulación directa con la máxima autoridad académica. En lugar de permitir que Simón cometiera una imprudencia que arruinara la validez legal de las pruebas, le propuse una alianza estratégica basada en la paciencia. Le pedí que no filtrara nada masivamente y que me permitiera a mí gestionar el flujo de la información para desarticular la soberbia de Mía paso a paso. El muchacho aceptó el trato aliviado al comprender que yo no buscaba una escena de celos provinciana, sino una demolición judicial completa. Regresé a casa con la memoria USB en el bolsillo y la certeza de que el tiempo de aguantar humillaciones gratuitas había terminado. Mía me recibió en el pasillo quejándose del tráfico y de la supuesta mediocridad de sus ayudantes de cátedra, arrojándome su abrigo para que lo colgara en el perchero. La miré a los ojos con la serenidad de quien conoce el desenlace de la obra antes de que caiga el telón, respondiendo a sus quejas con la amabilidad de siempre. Me senté en mi escritorio a respaldar cada archivo en 3 servidores externos independientes y a redactar un cronograma detallado de acciones legales con el asesoramiento de un abogado de familia de mi entera confianza. La trampa estaba lista y solo faltaba que la propia arrogancia de mi esposa se encargara de activarla. Esa noche, mientras Mía dormía profundamente convencida de su invulnerabilidad académica y moral, me quedé despierto organizando los documentos para la futura demanda. No había espacio para la ira ciega ni para los gritos que solo dejan ecos vacíos en una sala de audiencias. Mi único objetivo era proteger el bienestar emocional y económico de Martina y Catalina, asegurándome de que crecieran lejos de la hipocresía sistemática de su madre. La decisión estaba tomada, dejaría que Mía creyera que tenía el control total de la situación hasta que el peso de sus propios actos la dejara sin ninguna escapatoria posible. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es fascinante cómo Mía se llenaba la boca hablando de excelencia académica cuando su currículum real tenía más anexos de alcoba y sábanas de hotel que títulos de posgrado. ¿Qué nivel de cinismo pavonearse frente a la familia mientras la titularidad de la cátedra se negociaba a espaldas de todos? Respuesta de OP, el mérito profesional que tanto pregonaba en los almuerzos de domingo siempre fue una comedia ensayada frente al espejo. Los correos directos con Rafael que encontré en el respaldo no dejaban lugar a dudas sobre la verdadera naturaleza de sus logros científicos. Usuario Anónimo 2 dice, todo suena muy calculado, pero aliarse con un alumno reprobado para una jugada legal tan delicada parece un riesgo enorme. Si el muchacho se quebraba o intentaba extorsionar por su cuenta, todo el plan se te venía abajo en un segundo. Respuesta de OP, Simón tenía la motivación correcta, el historial académico limpio y las pruebas técnicas en la mano para no cometer tonterías. Cuando alguien tiene tanto que perder frente a un rector corrupto, la disciplina táctica se vuelve su mejor herramienta de supervivencia. Actualización 1. Ha pasado un día desde la última actualización y el ambiente en nuestra casa comenzó a fracturarse con la precisión de un cristal bajo tensión. La mañana transcurría con la falsa normalidad de siempre, con las niñas terminando su desayuno de avena mientras Mía repasaba mentalmente su agenda de conferencias. Simón ejecutó la primera fase de nuestro acuerdo enviándole a su correo personal un enlace anónimo con un archivo de audio generado por inteligencia artificial. La pista era una sátira musical bastante pegadiza que narraba, en verso rimado, cómo cierta profesora de ética conseguía ascensos meteóricos gracias a las atenciones privadas del rector en congresos de provincia. El cambio en la cara de Mía al escuchar los primeros 10 segundos con sus audífonos fue digno de una comedia negra. Se levantó de la mesa de un salto, derramando un poco de café sobre la mesa de madera y mirando hacia todos lados como si el techo tuviera micrófonos ocultos. Me acerqué con un trapo para limpiar el desastre con fingida preocupación, preguntándole si había recibido alguna mala noticia sobre el presupuesto de su departamento. Ella no me respondió de inmediato,
Tenía la respiración entrecortada y los ojos desorbitados mientras intentaba cerrar la aplicación sin que yo viera la pantalla. La seguridad académica con la que solía descalificar mis opiniones se evaporó en un segundo para dar paso a una paranoia feroz. De repente, Mia se abalanzó sobre el desayunador, me arrebató mi propio teléfono celular de las manos y comenzó a revisar mis aplicaciones con una desesperación histérica. Borró de un plumazo 3 notificaciones del sistema acusándome a los gritos de haber contratado a piratas informáticos para espiarla y sabotear su carrera. Me dijo que mi inseguridad masculina era patética y que mi mente mediocre no podía concebir que una mujer triunfara por mérito propio sin recurrir a fantasías tóxicas. Se paseaba por la sala gesticulando con violencia, asegurando que un estudiante resentido estaba intentando extorsionarla con calumnias digitales fabricadas. Yo permanecí de pie junto a la alacena, sosteniendo una taza limpia y observando su colapso sin pronunciar una sola palabra que pudiera alterar su monólogo defensivo. La ofensiva moral no tardó en subir de tono cuando vio que yo no reaccionaba a sus provocaciones iniciales. Se plantó frente a mí y me gritó que yo vivía cómodamente bajo el techo que su prestigio social garantizaba, insinuando que mis ingresos como programador eran una miseria comparados con su proyección profesional. En medio de su diatriba, lanzó la amenaza que terminó de sellar su destino, me advirtió que si volvía a poner en duda su honorabilidad o su conducta intachable, utilizaría a sus abogados para quitarme la custodia de Martina y Catalina en un abrir y cerrar de ojos. Aseguró que ningún tribunal le daría las niñas a un hombre resentido y sin ambición que dependía de la reputación de su esposa. En lugar de engancharme en una discusión a gritos que alertara a las niñas en sus habitaciones, mantuve una compostura absoluta y una mirada fija. Le dije con tono pausado que si estaba tan segura de su integridad y deseaba despejar cualquier duda absurda sobre la legitimidad de nuestra familia, no tendría inconveniente en realizar una prueba de paternidad ese mismo día. Mi propuesta cayó sobre ella como un desafío a su orgullo, no podía negarse sin admitir implícitamente que existía un motivo para dudar. Con el rostro encendido de rabia, aceptó de inmediato la exigencia, asegurando que me arrastraría a la clínica más cara de la ciudad para callarme la boca para siempre y obligarme a pedirle perdón de rodillas. El viaje en el automóvil hacia el centro médico privado fue un ejercicio de tensión contenida y miradas esquivas por el retrovisor. Mia pasó todo el trayecto escribiendo mensajes furiosos en su teléfono, presumiblemente intentando averiguar quién dentro de la facultad conocía los detalles ventilados en la canción satírica. Al llegar a la recepción del laboratorio, adoptó de nuevo su pose de gran señora ofendida, exigiendo el servicio de procesamiento urgente que garantizaba resultados genéticos en menos de una semana. Cuando la recepcionista mencionó el costo desorbitado del análisis acelerado, di un paso atrás de manera deliberada y dejé que el silencio hiciera su trabajo. Con un ademán teatral y un desprecio visible, Mia sacó su tarjeta de crédito dorada y la arrojó sobre el mostrador para pagar la totalidad del procedimiento sin pestañear. Afirmó en voz alta, para que todo el personal de la clínica la escuchara, que estaba pagando el precio de la paz mental frente a la mezquindad de un marido paranoico. La cajera procesó el pago con una mueca de incomodidad mientras yo firmaba los consentimientos informados con la mano más firme que he tenido en mi vida. El ego de mi esposa necesitaba demostrar superioridad económica en todo momento, y yo estaba más que dispuesto a permitir que financiara el instrumento de su propia caída. El procedimiento de toma de muestras con hisopados bucales tomó apenas unos minutos en una sala esterilizada del segundo piso. Mia no se dignó a mirarme mientras la enfermera completaba el registro de las muestras y sellaba los tubos en sobres de seguridad con códigos de barra. Salimos del edificio bajo un sol abrasador y regresamos al vehículo sin cruzar palabra alguna durante los 20 minutos de camino a casa. Ella daba por sentado que la sola realización del examen la colocaba en una posición de poder indiscutible sobre nuestro matrimonio. Yo simplemente contaba los días que faltaban para que el laboratorio emitiera el veredicto biológico que definiría mi estrategia en los tribunales. Al llegar a la casa, Mia subió directamente a la habitación principal vociferando que necesitaba cambiarse de ropa para ir a una reunión urgente con el rector sobre el asunto del chantaje digital. Aproveché el ruido del agua en el baño y su descuido total para ingresar a la sala y revisar la repisa superior de la biblioteca. Coloqué y configuré una cámara de seguridad inalámbrica de alta definición, camuflada perfectamente entre 2 tomos antiguos de enciclopedias jurídicas que nadie abría desde hacía años. El ángulo del lente cubría con absoluta claridad el sofá principal, la mesa de centro y el acceso al pasillo distribuidor. Verifiqué la transmisión en directo desde mi teléfono móvil y me aseguré de que el almacenamiento en la nube estuviera enlazado a una cuenta segura con autenticación de 2 pasos. El micrófono ambiental captaba incluso el susurro más leve proveniente de la entrada, garantizando una fidelidad técnica impecable para cualquier registro posterior. Escuché sus pasos apurados bajando las escaleras mientras se ajustaba el saco formal y terminaba de retocarse el maquillaje frente al espejo del vestíbulo. Guardé el teléfono en el bolsillo justo en el instante en que ella cruzaba el umbral de la sala con el bolso bajo el brazo. Antes de salir, se detuvo un segundo para lanzarme una última mirada cargada de conmiseración y superioridad moral desde la puerta principal.
Me advirtió que el rector ya estaba moviendo sus influencias en la fiscalía para dar con el autor del archivo de audio y que los responsables pagarían muy caro el atrevimiento de manchar su nombre. Le deseé una buena tarde con un tono tan sereno y neutro que su ceño se frunció por un instante antes de cerrar la puerta con un golpe seco. La casa quedó en un silencio perfecto, roto únicamente por el zumbido suave del refrigerador y mis propios latidos calmados. Me senté en el sofá, exactamente en el centro del encuadre de la cámara, a revisar los avances de mi trabajo de programación para los clientes del extranjero. La red estaba tendida, el dispositivo de grabación operaba al 100% de su capacidad y la soberbia de Mia seguía empujándola hacia el vacío sin que sospechara nada. Sabía muy bien que cuando las personas acostumbradas a la impunidad se sienten acorraladas, sus propios errores terminan haciendo todo el trabajo sucio. Solo restaba aguardar la llegada del correo de la clínica para dar el siguiente paso en este tablero. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, ver a Mia tirando la tarjeta de crédito en el mostrador para pagar el examen más rápido de su vida no tiene precio. Hay que tener un ego gigantesco para financiar de tu propio bolsillo la prueba científica que va a terminar sepultando todas tus mentiras. Respuesta de OP, ver deslizarse esa tarjeta dorada por la terminal bancaria fue un momento de pura satisfacción logística. Dejar que el adversario pague la factura de su propio proceso judicial es una regla básica que nunca falla. Usuario anónimo 2 dice, no entiendo cómo te quedaste callado cuando esa mujer te amenazó con quitarte a tus hijas en tu propia sala. Cualquier padre con sangre en las venas le hubiera gritado todas sus verdades en la cara en ese mismo instante para ponerle un alto. Respuesta de OP, responder con gritos y aspavientos solo le habría regalado el papel de víctima abnegada que tanto le encanta interpretar ante los demás. La paciencia fría recopila evidencias sólidas, los berrinches impulsivos solo sirven para perder juicios de custodia. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización y el plazo de entrega prometido por el laboratorio privado finalmente se cumplió en una tarde nublada. Mia había pasado los días previos fingiendo un aire de indiferencia triunfal, caminando por la casa con una superioridad teatral mientras revisaba ensayos de sus alumnos. Yo me encontraba sentado en el sillón individual de la sala, con mi computadora sobre las piernas, cuando el sonido característico de una nueva notificación interrumpió el murmullo de la televisión. El correo electrónico provenía directamente del servidor de la clínica privada, adjuntando el informe genético en un archivo PDF protegido por contraseña. Introduje el código de seguridad con los dedos ligeramente rígidos mientras Mia se servía una copa de vino en la cocina americana, observándome de reojo con una sonrisa desdeñosa. Desplegué el documento técnico en la pantalla y bajé la vista directamente hacia el cuadro de conclusiones biológicas situado al final de la segunda página. Al leer que el índice de paternidad acumulado para Martina y Catalina era del 99.998%, un nudo gigantesco que llevaba meses asfixiándome en el pecho se deshizo de golpe. Mis hijas eran mías, llevaban mi sangre y no existía la menor duda sobre mi vínculo sagrado con ellas tras tantas noches de insomnio y pesadillas. La sobrecarga emocional acumulada durante todo este tiempo de silencio fue tan devastadora que no pude contener una reacción puramente física. Apoyé los codos sobre las rodillas, me cubrí el rostro con ambas manos y rompí en un llanto profundo, entrecortado y convulso de puro alivio vital. Las lágrimas empaparon mis mangas mientras intentaba estabilizar mi respiración tras sacudirme el peso más aterrador que un padre puede cargar sobre sus espaldas. No había tristeza en mi llanto, sino la liberación absoluta de un hombre que recupera la certeza de su paternidad frente al abismo. Mia, que me observaba desde el otro lado de la barra de la cocina con la copa sostenida en el aire, interpretó la escena de una manera completamente errónea y catastrófica para ella. Al verme llorar desconsoladamente frente a la pantalla, su mente arrogante asumió de inmediato que el resultado había sido negativo y que su engaño con Rafael había quedado certificado ante la ciencia. El color abandonó su rostro en una fracción de segundo, transformando su expresión altiva en una máscara de terror absoluto y pánico descontrolado. La copa de cristal resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo de cerámica y derramando el vino tinto como una mancha grotesca a sus pies. El miedo a un escándalo judicial que destruyera su reputación en la universidad y la dejara en la calle sin respaldo profesional anuló cualquier rastro de su habitual soberbia. Cruzó la sala a trompicones, ignorando los vidrios rotos, y cayó de rodillas sobre la alfombra justo delante de mi asiento en un acto de humillación desesperada. Comenzó a suplicar clemencia con una voz quebrada que apenas parecía humana, agarrándome de las piernas mientras las lágrimas le arruinaban el rímel por completo. En su urgencia por negociar un acuerdo privado antes de que yo llamara a un abogado o fuera al decanato, abrió la compuerta de su propia condena. Sin que yo le hiciera una sola pregunta, Mia empezó a confesar con un nivel de detalle espeluznante toda la cronología de su romance con el rector Rafael. Explicó que los encuentros íntimos habían comenzado como una condición tácita para validar su concurso docente y que continuaron de forma periódica para asegurar fondos de investigación exclusivos.
Juró entre sollozos histéricos que nunca había querido lastimar a la familia y que todo había sido un error de cálculo impulsado por la ambición de consolidarse en la cátedra. Me pedía que no la destruyera públicamente, que pensara en las niñas y que juraba que jamás volvería a tener contacto con Rafael si manteníamos el asunto en estricto secreto. Me quedé completamente inmóvil en el sillón, escuchando su confesión pormenorizada sin interrumpirla ni una sola vez para que no perdiera el hilo de su relato. Dejé que describiera los hoteles, los viajes ficticios pagados con viáticos institucionales y la forma en que manipularon las actas del consejo directivo para favorecerla. Cada palabra que salía de su boca era una pieza probatoria perfecta que encajaba de manera impecable con los documentos que Simón y yo habíamos recopilado. Su necesidad patológica de salvar el pellejo la estaba llevando a autoincriminarse de una forma mucho más contundente de lo que cualquier interrogatorio legal hubiera logrado jamás. Cuando finalmente se quedó sin aliento y apoyó la frente contra mis rodillas esperando mi veredicto, tomé un pañuelo de papel y me sequé el rostro con una lentitud deliberada. La miré desde arriba con una calma tan fría y desapasionada que su llanto se detuvo abruptamente, desconcertada por mi falta de insultos o reproches. Con un movimiento suave, giré la pantalla de la computadora hacia abajo para colocarla directamente frente a sus ojos abiertos de par en par. Le señalé con el dedo el porcentaje del 99.998% impreso en negrita bajo los nombres de Martina y Catalina, dejando que procesara la realidad de su absurda precipitación. Mía parpadeó varias veces, intentando comprender por qué el papel confirmaba mi paternidad biológica cuando ella acababa de confesar una red de corrupción e infidelidad para justificarse. El silencio en la habitación se volvió tan denso que se podía escuchar el goteo del vino residual sobre el zócalo de la cocina. Su boca se abrió en un intento vano de articular una nueva mentira o de retirar las palabras que acababa de derramar sobre la alfombra, pero su cerebro parecía incapaz de procesar el cortocircuito lógico. Se dio cuenta, con un terror tardío, de que se había entregado sola sin que nadie la estuviera acusando formalmente en ese momento. Sin levantar la voz, levanté el brazo derecho y señalé con el índice hacia la repisa superior de la biblioteca de madera. Allí, entre los dos tomos enciclopédicos, la pequeña luz azul de la cámara de seguridad parpadeaba de manera rítmica y constante, registrando cada cuadro en alta definición. Le expliqué con tono monótono que el dispositivo tenía almacenamiento en la nube y que su confesión espontánea sobre el fraude con el rector acababa de ser respaldada en un servidor externo seguro. La mandíbula de Mía cayó por completo mientras su mirada se fijaba en el diminuto lente óptico como si estuviera contemplando el cañón de una pistola. El pánico deformó sus facciones de una manera casi irreconocible, pasando de la súplica a una incredulidad paralizante en cuestión de segundos. Intentó ponerse de pie apoyándose en la mesa de centro, pero sus piernas no respondieron adecuadamente y terminó sentada en el suelo sobre sus propios talones. La mujer que esa misma mañana se creía con la autoridad moral de expulsarme de la vida de mis hijas parecía ahora un espectro despojado de cualquier dignidad. No había discursos académicos ni citas sobre ética profesional que pudieran rescatarla del abismo al que acababa de saltar por su propia cuenta. Cerré la computadora portátil con un clic seco, me puse de pie evitando los fragmentos de la copa de vino y caminé con paso firme hacia el pasillo. Le informé que los abogados se encargarían de tramitar la separación definitiva y que no toleraría ningún intento de chantaje emocional con las niñas en los días venideros. Antes de entrar a la habitación para preparar una muda de ropa limpia, volteé a mirarla por última vez mientras permanecía congelada en la alfombra. La estratega moral de la facultad había firmado su propia sentencia sin necesidad de que yo disparara una sola acusación. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: ver a Mía arrodillarse a confesar absolutamente todo solo porque te vio llorar de felicidad es una de las cosas más cómicas que he leído en este foro. Parecía un criminal novato entregándose en la comisaría antes de que los policías hubieran siquiera abierto la carpeta de investigación. Respuesta de OP: cuando la culpa y el miedo a perder el estatus social se juntan, el ego colapsa por su propio peso sin necesidad de presiones externas. Ella misma se puso de rodillas a relatar cada detalle sucio sin que yo tuviera que pronunciar una sola sílaba en esa sala. Usuario anónimo 2 dice: me imagino la cara de esa mujer cuando levantaste el dedo y le mostraste la cámara parpadeando en la biblioteca. ¿Qué fue lo primero que intentó balbucear cuando entendió que toda su confesión ya estaba guardada en un servidor seguro? Respuesta de OP: su primer manotazo de ahogado fue intentar balbucear que todo había sido una broma de mal gusto y un ensayo dramático pactado entre los dos. Cuando la evidencia técnica es irrefutable, las excusas desesperadas solo logran que el ridículo sea todavía más grande. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización y el conflicto escaló desde el ámbito doméstico hacia el terreno formal de los tribunales de familia. Mía decidió no retirarse en silencio y contrató a un abogado litigante conocido en los pasillos judiciales por su agresividad procesal y sus tácticas dilatorias. La primera notificación que recibí fue una demanda por presunto daño moral y hostigamiento psicológico, acompañada de una solicitud de medida cautelar para prohibir el uso de cualquier grabación casera en el juicio.
En su escrito legal, redactado con una soberbia desmedida, Mia afirmaba haber sido víctima de coacción ambiental y exigía una cuantiosa pensión compensatoria alegando que ella había sido el pilar económico indiscutible del hogar durante 7 años. Mi abogado y yo revisamos la demanda con una calma absoluta mientras preparábamos el escrito de contestación y la reconvención por custodia exclusiva. No perdimos tiempo en responder a las provocaciones personales ni en conceder entrevistas a los conocidos de la facultad que intentaban averiguar qué ocurría. Nos limitamos a incorporar como pruebas periciales el archivo de vídeo en alta definición con su respectiva cadena de custodia digital y el registro notariado de los correos electrónicos extraídos del respaldo institucional. La estrategia consistía en dejar que la contraparte inflara sus reclamos basados en fantasías de honorabilidad antes de desinflarlos con hechos técnicos contundentes. La audiencia preliminar se fijó en una sala del juzgado de familia ubicada en el centro cívico de la ciudad. Mia llegó acompañada de su abogado, luciendo un traje sastre impecable y una expresión de superioridad que buscaba intimidarme desde el otro lado del pasillo de espera. Al entrar a la sala, saludó al juez con una inclinación respetuosa, actuando el papel de la académica intachable cuya vida privada había sido violentada por un cónyuge resentido. Su representante legal abrió la sesión con un discurso grandilocuente sobre la invasión a la privacidad y la supuesta nulidad de cualquier registro audiovisual obtenido sin consentimiento expreso. Cuando llegó nuestro turno, mi abogado no pronunció discursos morales ni apeló a la compasión del tribunal, simplemente solicitó la reproducción del material peritado en los monitores de la sala. El magistrado autorizó la prueba técnica y el vídeo de la sala de nuestra casa comenzó a reproducirse con una nitidez sonora que llenó cada rincón del recinto. Se escuchaba con absoluta claridad la voz de Mia confesando el intercambio de favores íntimos con el rector Rafael para obtener su nombramiento docente y la manipulación de los fondos universitarios. La frialdad de sus palabras en la pantalla desarmó en menos de 10 minutos toda la narrativa de víctima abnegada que su defensor había construido en 50 páginas de demanda. Para rematar el cuadro probatorio y terminar con cualquier alegato de manipulación digital, Simón ingresó a la sala tras ser llamado formalmente como testigo técnico de la parte demandada. El joven estudiante, vestido con un traje sencillo pero con una serenidad intachable, juró decir la verdad ante los estrados judiciales. Simón presentó al tribunal un informe pericial independiente y la memoria física del iPad institucional que Mia había extraviado en el aula, conteniendo los registros de auditoría de red que demostraban cómo se alteraron las calificaciones de su cátedra para encubrir el pacto con el rector. La consistencia técnica de su testimonio cerró cualquier duda sobre la veracidad del fraude académico. Al verse acorralada ante la autoridad judicial por sus propias declaraciones y por las pruebas digitales del estudiante, el barniz de compostura de Mia se resquebrajó de forma definitiva. Se puso de pie de manera abrupta, interrumpiendo el testimonio de Simón y comenzando a gritar acusaciones histéricas en medio de la sala de audiencias. En lugar de guardar silencio como le suplicaba su propio abogado mediante señas desesperadas, Mia se giró hacia su defensor y comenzó a insultarlo a viva voz frente al estrado. Lo acusó de incompetencia profesional manifiesta, de no haber sabido anular las pruebas y de haberle cobrado honorarios exorbitantes solo para verla humillada en público. El espectáculo fue tan bochornoso que el secretario del juzgado detuvo la transcripción mientras el abogado de Mia recogía sus carpetas con el rostro encendido de pura vergüenza ajena. Mi esposa manoteaba sobre el escritorio, asegurando que todos en esa sala formaban parte de una conspiración machista diseñada para destruir su brillante carrera pedagógica. Yo me mantuve sentado junto a mi abogado, con las manos apoyadas sobre la mesa y observando cómo su propia incapacidad para aceptar la realidad terminaba de dinamitar cualquier vestigio de credibilidad ante la ley. No hizo falta que yo dijera una sola palabra, su comportamiento errático demostraba por sí mismo la inestabilidad que ponía en riesgo a nuestras hijas. El juez de familia golpeó el mazo con una fuerza que resonó en todo el recinto y ordenó a los guardias de seguridad que intervinieran de inmediato si la demandante no restablecía la compostura. Con un tono severo y tajante, el magistrado le advirtió a Mia que si no guardaba silencio y tomaba asiento de inmediato, sería arrestada por desacato y retirada de la sala por la fuerza pública. La advertencia funcionó como un balde de agua fría. Mia se desplomó en su silla, respirando con dificultad y mirando al suelo mientras su propio abogado se distanciaba físicamente de ella un par de metros. La resolución del juez al término de la audiencia fue contundente y fulminante en todos sus puntos resolutivos. Desestimó de manera inmediata la demanda por daño moral promovida por Mia, calificándola de temeraria y carente de sustento fáctico ante la contundencia de las evidencias aportadas. Asimismo, rechazó la solicitud de pensión compensatoria y ordenó que las medidas cautelares sobre las niñas se mantuvieran provisionalmente a mi favor, garantizando que Martina y Catalina permanecieran bajo mi cuidado directo en el hogar conyugal. La soberbia de querer cobrarme una indemnización por su propio engaño se transformó en una derrota judicial aplastante. Pero las consecuencias de la audiencia no se limitaron al ámbito del derecho de familia y a las disputas conyugales.
El juez consideró que los hechos expuestos en el vídeo y ratificados por el testimonio de Simón involucraban posibles delitos de corrupción y uso indebido de recursos públicos dentro de una institución educativa estatal. Por tal motivo, ordenó la remisión inmediata de copias certificadas de todo el expediente audiovisual y documental al Comité de Ética Universitaria y a la Fiscalía General del Estado. El intento de Mia de silenciarme mediante una demanda intimidatoria terminó abriendo el camino formal para su enjuiciamiento administrativo. Salimos del edificio judicial bajo una llovizna ligera mientras los reporteros de un medio local que cubría notas de tribunales intentaban obtener declaraciones del abogado de Mia, quien se retiró a paso rápido sin pronunciar palabra. Mia salió minutos después por una puerta lateral, cubriéndose el rostro con un periódico para evitar ser fotografiada en un estado tan deplorable. La vi abordar un taxi desvencijado con las manos temblorosas, desprovista del automóvil familiar y de la comitiva de colegas serviles que solían acompañarla a todas partes. Regresé a casa en autobús, sintiendo una profunda tranquilidad al ver que las instituciones legales habían respondido con apego estricto a las pruebas objetivas. Preparé la merienda para Martina y Catalina, quienes hacían sus tareas escolares en la mesa del comedor ajenas a las turbulencias que se habían ventilado en el juzgado. Sabía que el proceso aún debía completar sus plazos administrativos en la universidad, pero el terreno más difícil ya estaba ganado gracias a la solidez de la verdad y al control de los impulsos. La caída de la fachada moralista era un hecho consumado y no había vuelta atrás. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ese momento en que Mia pierde el control total y se pone a gritarle a su propio abogado en plena audiencia frente al juez es una joya absoluta. El pobre tipo solo cobró sus honorarios para presenciar en primera fila cómo su clienta se arruinaba la vida sola ante el estrado. Respuesta de OP. La prepotencia y la falta de autocontrol siempre terminan facturando el doble cuando se intenta desafiar a un tribunal formal. Ver al juez advirtiéndole que la mandaría al calabozo por desacato si no se callaba la boca fue el resumen perfecto de toda su farsa. Usuario anónimo 2 dice, es una victoria enorme para la causa, pero no te confíes demasiado hasta que no tengas la sentencia definitiva de custodia firmada, sellada y ejecutoriada. Con gente tan manipuladora en el ámbito académico, siempre pueden intentar algún recurso sucio de última hora. Respuesta de OP. Las pruebas periciales sobre su inestabilidad emocional y el fraude institucional quedaron asentadas en el acta judicial de forma definitiva e irreversible. Cuando un magistrado presencia semejante colapso en vivo, no hay recurso legal que pueda maquillar la realidad de los hechos. Actualización 4. Ha pasado un año desde la última actualización y el tiempo se encargó de poner cada pieza en el lugar exacto que la justicia y los hechos demandaban. El Consejo Superior de la Universidad concluyó finalmente el sumario administrativo que se originó a partir de las pruebas audiovisuales y los informes técnicos remitidos por el juzgado. La resolución del Pleno Universitario fue fulminante y unánime. Mia y el rector Rafael fueron destituidos de manera inmediata e inhabilitados de forma permanente para ejercer la docencia o la administración en cualquier institución de educación superior del país. El escándalo por fraude en las contrataciones públicas y manipulación de plazas docentes fue cubierto ampliamente por la prensa regional, barriendo para siempre con el mito de su supuesta excelencia académica. En la esfera del derecho de familia, la sentencia judicial definitiva no dejó margen para interpretaciones ambiguas ni dilaciones procesales. El magistrado me otorgó la custodia legal exclusiva y definitiva de Martina y Catalina, fundamentando su decisión en mi estabilidad emocional, mi arraigo hogareño y la comprobada solvencia moral para garantizar su bienestar integral. La titularidad del inmueble familiar me fue asignada en su totalidad como parte de la liquidación conyugal para preservar el entorno de las niñas, extinguiendo cualquier derecho de ocupación por parte de Mia. A ella se le fijó un régimen de visitas estrictamente supervisado por asistentes sociales del juzgado, limitado a 2 fines de semana al mes en un centro de convivencia familiar neutral. Toda la fachada de estatus social y desprecio intelectual que Mia utilizó durante años para minimizarme en mi propia casa se desintegró por completo bajo el peso de su propia soberbia. Actualmente, mi exesposa vive en un pequeño monoambiente alquilado en la periferia de la ciudad, sobreviviendo a duras penas dando clases particulares de regularización a estudiantes de secundaria. Su nombre quedó completamente vetado en los círculos académicos donde antes presumía de una superioridad ficticia, y los mismos colegas que le celebraban los discursos en las cenas departamentales hoy evitan saludarla si la cruzan en la calle. Su ambición desmedida y su urgencia por manipular la verdad terminaron confinándola a la irrelevancia profesional más absoluta. El destino de Rafael no fue menos humillante para quien alguna vez se creyó el dueño indiscutible de los destinos universitarios de la provincia. Tras su destitución deshonrosa y la pérdida de todas sus prebendas políticas, fue reubicado como auxiliar de archivo en una oficina municipal secundaria gracias a una antigua plaza administrativa básica que no pudieron anularle. Pasa sus jornadas laborales clasificando expedientes polvorientos en un sótano sin ventanas, muy lejos de los despachos alfombrados y de los presupuestos millonarios que administraba con total impunidad.
Verlo cargar cajas de cartón con la mirada baja al salir de su turno de trabajo es una postal elocuente de cómo terminan los acuerdos forjados en la trampa. Simón, por su parte, logró graduarse con honores de su carrera universitaria tras la revisión justa de sus expedientes académicos por parte de una comisión evaluadora independiente. Hoy trabaja como analista de seguridad informática en una firma de desarrollo de software y mantenemos un contacto cordial y profesional basado en el respeto mutuo. El muchacho demostró que la integridad y el valor de no ceder ante la injusticia institucional pueden abrir puertas legítimas sin necesidad de recurrir a favores oscuros ni a claudicaciones éticas. Su intervención oportuna no solo salvó mi situación familiar, sino que limpió una facultad que llevaba años pudriéndose bajo el amiguismo. En nuestro hogar, la vida transcurre ahora con una armonía y una calidez que durante 7 años creí inalcanzables debido a las constantes tensiones domésticas. Las mañanas con Martina y Catalina son alegres y tranquilas, libres de reproches sobre presupuestos orgánicos o discursos de falsa grandeza que enturbien el desayuno. Las niñas han florecido notablemente en sus actividades escolares y deportivas, viviendo una infancia sana y protegida de las apariencias tóxicas que dominaban nuestro antiguo entorno. Tenemos una rutina ordenada donde el cariño sincero y el respeto cotidiano son las únicas reglas que rigen bajo nuestro techo. A veces, mientras trabajo en mi computadora junto a la ventana de la sala y escucho las risas de mis hijas jugando en el jardín, miro la repisa de la biblioteca donde descansaban los viejos libros jurídicos. Ya no hay cámaras ocultas ni secretos que proteger en los servidores, solo una casa llena de luz y la certeza de haber actuado con la templanza necesaria en el momento más crítico. Mantener la cabeza fría, recolectar las pruebas en silencio y dejar que la soberbia del adversario haga el trabajo de demolición fue la mejor decisión de mi vida. La verdad no necesitó de gritos ni de escándalos para prevalecer con una fuerza demoledora.